día de hoy se realizará la presentación del ABR titulado Cálculo del volumen de un contenedor ecológico cilíndrico mediante el método de rebanadas. Los tachos distribuidos en en los salones de la de la Facultad de Ingeniería Civil en la Universidad Nacional del Centro no tienen la capacidad de abastecer al alumnado debido al tamaño que poseen, lo que provoca un ambiente insalubre que impide el desarrollo social, personal y académico de los mismos. Esto es reforzado por Sánchez en el 2022. La determinación del volumen de un contenedor cilíndrico es esencial para optimizar recursos y evitar costos adicionales en desperdicios. Asimismo, aumenta la eficiencia y la planificación al momento de su elaboración. Bien, en situación problema, pues, como ya mencionó mi compañero, los contenedores de residuos sólidos no tienen el tamaño suficiente, pues, no para los desechos que se generan en la Facultad de Ingeniería Civil con la UNSP. Pues González en su artículo apoya esto y también Marcela en el año 2022 apoya esto en su artículo. Usaremos también el artículo científico de Vergara en el 2022 para hallar con el método de rebanadas y pues la fórmula de volumen está en la pantalla. Pasaremos a explicar el reto que vendría a ser calcular el volumen de un contenedor ecológico en la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional del Centro del Perú mediante el método de las rebanadas. Ya, la justificación. Según Moyer y Surco, el contenedor ecológico funciona como un dispositivo ecológico que transforma desperdicios orgánicos en compost de alta calidad, promoviendo así unas prácticas sostenibles y una economía circular en el pabellón de la Facultad de Ingeniería Civil UNSP. Pasaremos a explicar los objetivos que, bueno, como objetivo general tenemos determinar el volumen de un contenedor ecológico cilíndrico en las aulas prefabricadas de la FIC-UNSP. Como objetivos específicos, el primero vendría a ser definir el volumen usando el método de rebanadas de cálculo integral de un contenedor cilíndrico en las aulas prefabricadas de la FIC-UNSP. Como segundo, emplear el software AutoCAD como herramienta de ilustración y simulación del contenedor ecológico cilíndrico en las aulas prefabricadas de la FIC-UNSP. Y como último, elaborar un contenedor ecológico cilíndrico en las aulas prefabricadas de la FIC-UNSP, utilizando como referencia las medidas establecidas por la empresa Home Center. Bien, en recursos y materiales usamos diversos recursos como serían documento de Google, Cámara, OneDrive, Word, WhatsApp y Google Meet para las reuniones del grupo, Sotero, que es nuestro gestor bibliográfico, AutoCAD para el esquema de la maqueta, las bases de datos científicas, que sería Google Académico y Latindex, y GeoGebra para la modelación pues, de la función de volumen. Fundamentos teóricos. El volumen es la medida de un espacio tridimensional. En el caso del cilindro es dado por la fórmula volumen es igual a pi por radio al cuadrado. Ya. Según varios autores, el volumen mediante integración puede determinarse por el método de rebanadas o casquillos, donde el volumen de un sólido puede expresarse como volumen igual a la integración de los intervalos de A a B de la área transversal expresada en función de x diferencial x. Siguiendo con el marco teórico, tenemos el contenedor que tuvimos dos definiciones. El primero, por la norma técnica peruana 900-058 de 2019, que define al contenedor como un recipiente cuyas dimensiones permiten almacenar distintos tipos de residuos con el fin de reducir la contaminación. Se usan códigos de colores como es el verde para residuos aprovechables, el color negro para residuos no aprovechables, el color marrón para residuos orgánicos, el color rojo para residuos peligrosos. La siguiente definición es de Osuna y demás autores, donde definen al contenedor como objeto que tiene la finalidad de almacenar desperdicios o basura, sin importar la forma ni el tamaño, con el objetivo de tener una mejor gestión de residuos. Continuando la definición, cilindro lo va a definir Marit en el 2015, que nos dice que es un sólido de revolución que se ve engendrado al momento de girar un rectángulo por uno de sus lados de 160 grados. Esta afirmación va a ser validada por Alpaca y Álvarez en el 2017. Método de rebanadas. Entendamos que en el cálculo integral es lo que nos permite hallar áreas y volúmenes al dividir figuras en partes pequeñas. Según Stewart 2012, al integrarlas se obtienen resultados exactos. Una aplicación clave es calcular volúmenes de sólidos al girar figuras, usando métodos como discos, arandelas y casquillos, según Larson 2010, bajo el método de las rebanadas. A continuación, una breve aplicación de esta. La aplicación del método de las rebanadas. Según Carranza, el del 2005 destaca que el método de las rebanadas es una técnica para poder hallar áreas transversales, la cual tenemos que hallar el volumen en función de una función AX y luego tenemos que hallar la traza de un sólido sección transversal y de paso también tenemos que hallar los límites de integración según la aplicación de Riemann y luego también finalmente tenemos que integrar la función en función AX para poder hallar el volumen. Bueno, hablando un poco del desarrollo, primero vamos a ver cómo hemos hallado la función, la vista 2D y 3D. La función principal que hemos utilizado nosotros fue una función constante, y igual a TDIS. Para una vista 2D nos hemos apoyado en una función secundaria, y igual a menos 3 y de dos elipses que van a ser sus bases, como se muestra en la imagen. Y para la vista 3D lo hemos hallado de dos métodos. El primero fue utilizando un deslizador alfa que va a ser el ángulo y la opción de una rotación axial, en el cual al momento de que nos muestra el vasto de esta función al girar, nos va a salir el sólido de revolución. El segundo método fue usando el comando superficie, en el cual tú pones la función y o f en este caso, y el ángulo, y te va a salir el sólido de revolución como se muestra en la imagen. Le doy pase a mi compañero. Bueno, pasaré a explicar la resolución, por la cual usamos la fórmula de volumen de un sólido adaptado de cálculo de volúmenes integrales por Galván Jiménez 25. Bueno, como ya lo mencioné, vamos a hacer uso del método de las rebanadas, para lo cual tenemos la función constante fx es igual a 3.
reemplazamos en la fórmula obteniendo como límites de integración a 0 y a 11, para lo cual, haciendo uso del segundo teorema del cálculo fundamental, nos daría como respuesta 99pi, lo que aproximadamente es igual a 311,02. Pero como se explicó anteriormente, está a una escala de 1 a 10, por lo que el resultado final se tendrá que multiplicar por 10, obteniendo así 3110,2 centímetros cúbicos. Esquema de la maqueta. Lo primero que se hizo fue ubicar dónde se ubicarían los tachos o el tacho. Primero sería en la Facultad de Ingeniería Civil que está en construcción actualmente y en la actual Facultad de Ingeniería Civil que es temporal. Al lado derecho tenemos el enfoque de planta. Siguiente. Al lado izquierdo tenemos el enfoque isométrico del contenedor y al lado derecho tenemos el enfoque lateral. Como resultado, logramos calcular con precisión el volumen de un contenedor ecológico cilíndrico para las aulas de la FIC UNSP, aplicando el método de rebanadas. Alcanzamos un volumen de 3110,2 centímetros cúbicos, ideal para el manejo de residuos. Usamos AutoCAD como para el modelado 3D y validamos las medidas con datos referenciales de Home Center, garantizando así la viabilidad del diseño. Recomendaciones. Para futuros trabajos, se recomienda seguir usando el método de rebanadas por su precisión en proyectos ambientales. También es útil continuar con AutoCAD para visualizar diseños antes de fabricarlos y basarse en medidas reales, como las de Home Center, para facilitar su aplicación en la universidad. A continuación podemos ver un poco de nuestros anexos. Y bueno, así concluye nuestro trabajo, destacando cómo el cálculo integral puede aplicarse a problemas reales de manera sencilla y eficiente. A través del cálculo integral descubrimos que, sumando pequeñas partes, podemos construir grandes soluciones. Gracias por su atención.